Marcos, ¿cómo estás? Bienvenido a Momentum. Cuéntanos, y para no echar yo más rollo, la Suprema Corte dijo que no a una planta de amoníaco, entiendo yo, que se iba a construir en Topolobampo y sobre un humedal. Vaya usted, vaya cosa. ¿Cómo estás, Marcos? Bienvenido. Pues Alberto, muchísimas gracias en verdad por esta llamada. Creo que es muy importante hablar sobre ese tema, sobre todo por lo que sucedió ayer. Bien lo mencionas, la segunda sala de la Suprema Corte, con un proyecto del ministro Pérez Dayán, Alberto Pérez Dayán, hizo una resolución que es bastante importante en varios sentidos para Sinaloa. Lo primero es que acepta y también reconoce un amparo que se dio ya desde hace 2 años a favor de una comunidad que se llama Lázaro Cárdenas. Esta comunidad es una comunidad pesquera que se encuentra en el norte de Sinaloa, en una bahía que se llama Oguira. Esta bahía forma parte de un humedal, de una serie de humedales que se encuentran en todo Topolobampo. Esta parte también está conformada por una serie de islas y comunidades pesqueras, todas ellas son indígenas. Y eso es muy importante decirlo, es muy importante aclararlo. Todas estas comunidades que se encuentran ahí son indígenas. Estamos hablando de Paredones, Muellecito, Oguira mismo, Lázaro Cárdenas. Están varias comunidades más, la misma comunidad de Topolobampo, son comunidades indígenas. Pues resulta que en 2009 se declara a toda esta área como un humedal y un área natural protegida, pero además se le declara un sitio Ramsar. ¿Esto qué quiere decir? Esto está bajo determinaciones internacionales para su protección. Resulta que años más tarde empieza a haber una inspección por parte de inversionistas alemanes, atraídos inicialmente por entonces el que fuera senador de la República, Francisco Labastido Ochoa, exgobernador de Sinaloa, también senador de la República y además, ex candidato presidencial. Este señor priista empieza a recomendar a que pueda instalarse esta planta de amoníaco, esta planta para la producción de 2.200 toneladas diarias de amoníaco y urea en esta región de Sinaloa. Empieza a hacer la promoción, trae a los inversionistas y a partir de 2013 ellos empiezan a trabajar de manera fuerte. Y es necesario decirlo, tan fuerte que empieza también a haber una colaboración con el gobierno del estado. Esta colaboración hizo que se empezaran a hacer cambios del uso de suelo en la región, que es una región pantanosa por estar en un humedal, y también empieza ya a plantearse alguna serie de permisos. El primer permiso se da por parte de la Semarnat y se otorga en 2014. Cuando se entrega este permiso en 2014, empieza a haber movimientos en el lugar, empieza a haber también corte de mangle, empieza a haber todo un cambio en el ecosistema. Las personas se preguntaban qué es lo que estaba pasando, hasta que grupos ambientalistas empiezan a informar, grupos ambientalistas locales, empiezan a informar a los grupos indígenas qué es lo que estaba sucediendo. Es en ese momento cuando existe también todo un cambio en este paradigma, en estas personas, y empiezan a solicitar más información. Es hasta 2018 cuando este cambio se empieza a dar y empiezan ellos a solicitar amparos de la justicia federal, y los amparos empiezan a darse a favor. Fueron 3 amparos exactamente, uno promovido por Lázaro Cárdenas, que es el amparo en revisión que se aprobó ayer, otro más por la región de Oguira, y uno más que se solicitó por la comunidad de Paredones. Los amparos fueron reunidos, fueron atraídos por la Suprema Corte, se revisaron por el ministro Pérez Dayán y llega a esta conclusión de que ciertamente existe una serie de ilegalidades. La primera ilegalidad y la más importante es que no se consultó a los pueblos indígenas para poder hacer la instalación de esta planta. Cabe resaltar, Alberto, que toda esta área no solamente están las comunidades y ya, sino son comunidades que tienen una apropiación religiosa, una apropiación cultural muy grande, muy, muy fuerte. Y ellos empezaron a ver que había también afectaciones a su cultura, a sus centros ceremoniales sobre todo, y ellos empiezan a pedir y a solicitar que se empiece a revisar todo este tipo de cuestiones. Sucede entonces que el ministro Pérez Dayán da la razón a que efectivamente se tenga que dar y proporcionar el amparo. Esto digamos que es como la primera parte.
La segunda que les comentaba es que este amparo es bastante importante porque en este momento Sinaloa atraviesa por una serie de situaciones de índole totalmente económicas, donde el mismo gobierno del estado está solicitando atracciones de inversiones extranjeras para que se puedan instalar en el territorio sinaloense. Ayer mismo el secretario de Economía local nos decía, nosotros esperamos que sí se pueda lograr el amparo para que también se ordene, y esto es muy importante, se ordene que se haga una consulta indígena y se puedan hacer las cosas bien, no como en un inicio. Cuando le preguntábamos si en un inicio había sido mal, si había sido incorrecto, él prefería decir, no me gustaría hablar del pasado, pero efectivamente sabemos que no hubo cosas correctas. Sabemos entonces ahora que esos permisos se dieron de forma totalmente irregular. Ya lo decimos ahora y lo podemos entablar abiertamente porque existen resoluciones de la Corte, una resolución en este caso de la Corte que nos dice que efectivamente estos permisos fueron irregulares, que no se consultó a las comunidades indígenas y que en futuro tiene que hacerse aquí en Sinaloa, bajo cualquier inversión, tienen que revisar primero si existen comunidades indígenas que puedan manifestarse en contra de un proyecto como este. Algunos temas, mi querido Marcos. Uno, esta planta de amoníaco es a la que se ha referido con frecuencia el presidente López Obrador en sus conferencias de prensa matutinas y que lo presenta como una muestra, pues, del desarrollo de regiones marginadas. Así es la misma planta de amoníaco que ha presentado el presidente Andrés Manuel López Obrador. En cada momento que es posible, él ha hablado sobre esta planta como una oportunidad necesaria de inversión y que pueda ser también un motor de atracciones. Cabe resaltar, Alberto, que esta promoción que se ha hecho de alguna manera por el gobierno federal también reside en una decisión que se publica en 2019 en el Diario Oficial de la Federación, donde hay una necesidad importante de poder producir amoníaco y otros fertilizantes de manera nacional, porque existe un desabasto nacional y se tiene que hacer una importación. Ahora mismo existe una discusión internacional sobre el desabasto que hay no solamente en México, sino en todo el mundo, sobre todo porque países como Ucrania tienen una producción importante de amoníaco y por lo tanto los precios en este momento son altísimos. Entonces hay sí una preocupación, sobre todo del gobierno federal, para que puedan existir inversiones como estas. Recordemos que a nivel nacional la única planta que tiene una producción de amoníaco es la de Cozoleacaque, Veracruz, que es de Pemex, pero esta tiene una producción mínima y no puede surtir a todo el país. Es por ello que tenemos que llegar a importar, sobre todo de países de Europa. Perdón, el micrófono silenciado, Marcos. Y el segundo cuestionamiento, la Suprema Corte determina que no tenía permiso, pues, simplemente. Pues lo que termina es realmente tumbar los permisos. Todos los permisos que dio Semarnat y las ampliaciones de permisos que había dado Semarnat, todos quedan sin efecto. Ahora tenemos que esperar un poco más, unos días más nada más para entender los alcances, pero esos alcances, por lo que comprendemos desde el primer amparo, es hacer una nueva consulta. Recordar también que en noviembre hubo una especie de consulta que fue promovida por el gobierno federal, pero realmente fue un ejercicio democrático que no tenía ninguna vinculación, no era vinculante. Por lo tanto, no servía de absolutamente nada. Ok, además, ¿sí? Perdón, Marcos, es que era la pregunta, ¿qué es lo que pasa con la planta? ¿Qué sucede? La planta por ahora se encuentra suspendida, no puede avanzar. La planta, de hecho, en este momento ni siquiera lleva un 30%, es una plancha con algunas bodegas. Esta planta está detenida, se encuentra ahí, no va a poder avanzar hasta que se haga una consulta indígena. Ahora bien, hay otro dato, Alberto, que es muy importante. Te hablaba, hay 3 amparos promovidos por comunidades que ya se resolvieron ayer, pero hay otros 3 amparos que también se promovieron, pero por comunidades de restauranteros del Maviri, de la zona del Maviri, y también por parte de pescadores. Ellos lo que mencionan es que fue violado su derecho al medio ambiente. Entonces, la Suprema Corte también en estos momentos se encuentra en un análisis para formular también un proyecto, el cual podría determinarnos y revelarnos si este proyecto desde inicio también se encontró mal para presentarse y para darle los permisos en su momento, que ya ahorita ya son inválidos, porque se estaría construyendo, se estaría avanzando en un lugar que es un área natural protegida. Vale, perfecto. Pues ahí está, esta determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que define el futuro de esta planta de amoníaco que
el presidente ha presentado pues como un avance, un éxito, y pues, no parece que no es tanto por ahí. Marcos Vizcarra, editor de la revista Espejo, muchas gracias. No, hombre, muchas gracias a ti, Alberto, de verdad, por este espacio. Al contrario, gracias y